Hacer pactos con el diablo es más común de lo que se cree y puede involucrar desde rituales sofisticados hasta acciones dirigidas al marketing. Los primeros relatos de pactos con el demonio fueron descritos por Orígenes y Agustín de Hipona. A lo largo de la historia han surgido numerosas historias y figuras alegóricas de pactos con el diablo, como la leyenda de Teófilo en el siglo VI, quien se asegura había vendido su alma al diablo, pero fue salvado por la Virgen María. Muchos artistas famosos han sido objeto de rumores sobre pactos con el diablo, impulsados por envidia y éxito. Para muchos historiadores, hacer pactos con el diablo es una metáfora de una relación de conveniencia en la que ambas partes buscan ganar, pero la falta de ética lleva a la ruptura. Algunos de estos pactos resultan increíbles, como los que se le adjudican a la actriz mexicana Irma Serrano, quien se dice poseía una estatua satánica en su mansión que le había regalado Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México. La estatua fue creada a partir de la madera de un árbol maldito en la hacienda del general Gonzalo Natividad Santos Rivera, quien solía colgar a los considerados traidores. Según el periodista Chucho Gallegos, la actriz le mostró a aquel ídolo y le explicó su historia. Don Gastón Santos, papá de Gastón Santos, pues tenía un árbol donde colgaba a los traidores, y de ese árbol pues cortó ahí el árbol, y esto pues no lo creía yo, pero pues lo vi, que hizo dos diablos, los mandó a tallar con el pene de fuera. Uno se quedó en casa de don Gastón, en la hacienda, en San Luis Potosí, y el otro pues ahí en la casa de la tigresa. Pues ahora sí que de la tigresa, ¿verdad? No sé si regalada o prestada. Pero bueno, es que ¿dónde podría llevar don Gustavo ese regalo? Ni modo que con doña Guadalupe Borges. Imagínate que le llegue. Mira qué regalo me dieron. ¿Qué extrañas leyendas se ocultan tras los pactos con el diablo? ¿Podemos obtener poder ilimitado? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, en esta nota veíamos un caso que a mí realmente me parece una locura, como dice el señor Esteban Cruz. Una actriz mexicana, cantante, Irma Serrano, que además tenía un contacto o una relación muy estrecha con el entonces presidente mexicano, que además este señor tenía un árbol en su casa en el que mandaba a sacrificar a los traidores, y luego este señor tumba este árbol, manda a hacer unas figuras del demonio y le regala una figura a esta señora. Como decía el periodista dentro de la nota, era como, pues es que a ella, ¿qué más se le podía regalar? Porque es que detrás de esta mujer hay muchas historias, Alejo. Sí. Se decía que efectivamente ella tenía un pacto con el demonio, que lo adoraba, que creía en él, y hay una cantidad de leyendas sobre esta mujer que fue conocida como la Tigresa de México. Bueno, Irma Serrano, la Tigresa, me atrevería a decir que una de las artistas más polémicas de México, pero también una mujer que representó en cierto modo la rebeldía, la contracultura. Hay que tener en cuenta que a la hora de hablar del satanismo tenemos que hablar sobre una postura contracorriente, no solamente para quienes dicen practicarlo, sino para los artistas adeptos a esta tendencia ideológica. Irma Serrano en este caso fue amiga personal, discípula, de acuerdo a algunos de sus biógrafos, de Antón Sándor Lavey, el líder de la iglesia de Satán en los Estados Unidos. De hecho, si ustedes googlean, podrán encontrar una foto de Irma con Antón Sándor Lavey en una liturgia de las que se realizaban hace algunas décadas, y fue una mujer que nunca ocultó esto, que siempre tuvo una especial fascinación y mucha cercanía con el ocultismo, una mujer que veía esto como una especie de liberación de su alma, liberación de sus deseos. Estos también son principios dentro del satanismo, así que desde ese punto de vista, y como muchas veces hemos dicho, no solo en este espacio, Joana, sino en otros, desde que no se le haga daño a nadie, pues no hay mayor problema. Obviamente esto va muy en contra
de quizás la postura canon religiosa que impera aquí en esta parte del mundo, aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con el catolicismo, pero pues yo creo que era una mujer que debido a esa cercanía, no solamente con Anton LaVey, sino con la ideología del satanismo, tenía esta postura tan controvertida. Y es que también veíamos que estos pactos pues han hecho parte de la historia de la humanidad, están reflejados en algunos textos bíblicos. Rubiela, ¿cómo interpretar esto? Porque como lo veíamos en la nota, incluso se habla de sacerdotes que tuvieron encuentros con el demonio, de santos que de alguna manera tuvieron ese contacto y luego se arrepintieron. ¿Cómo interpretar este tema de los pactos como tal? Bueno, yo pienso que en este específico tema que estamos tratando, que tiene que ver con la música, habría que hacer una diferenciación, ¿no? Por un lado está lo que nombrábamos del tema del satanismo estético y de cómo sacar provecho a esa imagen del demonio, y por otra está pues quienes realmente tienen como parte de su creencia el tema del satanismo. Ahorita hablaban de Beckson, y el cantante de él, que es abiertamente pues, satanista, que tiene un seguimiento por los cultos místicos, de hecho se queja de ese satanismo estético y dice que en algún momento se desenmascarará a las personas que están usando a Satanás de manera falsa. Yo pienso, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro, por ejemplo, en el caso de la tigresa, que es una mujer de habla hispana, de uno de los países con unas tradiciones más arraigadas, tal vez como el nuestro, en donde pues ella era vista de una manera bastante oscura. Encontraba una anécdota muy interesante, y era que los actores amigos de ella que iban a visitarla a su casa debían dejar una ofrenda en la estatua que ustedes ahorita mencionaban, porque era parte de su ritual para decir que eran actores que iban a seguir teniendo éxito en el futuro. Entonces este tema se presta para tanto de verdad como tanto de mito como sea posible. Pero lo cierto es que es una realidad, y pues hay personas que optativamente dicen yo quiero creer en esto, sus principios y su filosofía de vida convergen más hacia este tipo de temas ocultistas, y pues es una realidad en un mundo en donde pues tenemos que aceptar las creencias de todas las personas, bien está dicho, como mientras no se haga daño a los demás. Yo aquí quiero hacer una pregunta también para Alejandro y para Rubiela, y es la siguiente. El uso de ídolos, que fue lo que vimos ahí, es algo que ha hecho parte de la humanidad de siempre. Al ídolo se le busca para obtener poder, y eso le quería preguntar a Alejandro. Ese uso de símbolos como el demonio, como el Baphomet, como el tetragramatón al revés, es muy común en muchos grupos musicales, ¿no? Y algunos lo hacen evidente y otros lo hacen pequeñito, en un botón. Claro. ¿Qué piensa usted eso? ¿Por qué lo hacen? Bueno, algo clave de lo que comentaba Rubiela hace unos instantes es que hay algunos artistas y algunos músicos que establecen que claramente esta es una postura estética y hasta cierto punto ideológica. En medio de todo esto no hay que desconocer que si bien hay algunos intérpretes, algunas bandas que utilizan esto como una alegoría, como una metáfora y por qué no decirlo, como un síntoma de rebeldía entre la sociedad, claramente también hay otros músicos, hay otros intérpretes que sí se lo toman en serio, que realmente asumen el satanismo de la manera más heterodoxa, por así denominarlo, no sé si estaría correcto utilizar esa palabra. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de John Notveit. Él era el guitarrista y líder de una banda escandinava de black metal, Dissection, y John Notveit era un hombre quien era un gran adepto al satanismo, era un hombre que era muy seguidor de Anton Szandor LaVey. Este hombre terminó quitándose la vida en unas circunstancias bastante extrañas y dramáticas. Comentan, y esto yo creo que ya hace parte más de la leyenda urbana, que su cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de un pentagrama y unas velas, porque era un hombre que al parecer estaba haciendo un ritual. Ahí hay unos grupos que son realmente sorprendentes y que han pasado a la historia, como aquel famoso supuesto cantante que se había cortado las manos y las había cambiado por patas de cerdo. Natina Trump. Sí, y que además está en un hospital psiquiátrico y que en algún momento realmente atacó a alguien con un martillo en las calles, y que muchos dicen que cantaba mientras se cortaba, ¿no? Sí. Son cosas increíbles. Para que fuera más doloroso el sentimiento que se expresaba en la grabación. Bueno, más allá de Natina Trump, hay que hablar en específico sobre el género
que al menos se ha hecho más famoso en Escandinavia a través del metal, el black metal. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este subgénero dentro del metal? En primer lugar, el anticristianismo, una postura bastante crítica sobre la iglesia cristiana, porque de acuerdo a los precursores de este género, fue una religión impuesta, no era una religión original que estaba de acuerdo a sus creencias de dioses nórdicos, del Valhalla, de los vikingos. Por otro lado, una postura totalmente misántropa, en donde el ser humano es un ser imperfecto, lleno de defectos y que debería ser destruido, y también estaría en este caso, en el contexto del black metal, como un elemento importante la depresión. De hecho, hay un subgénero dentro del black metal, el depressive black metal. Sucedieron una serie de tragedias en la década de los 90, asesinatos, quema de iglesias en ese contexto. Fue un género que fue muy satanizado. Aparte de eso, ellos utilizaban letras, alegorías al satanismo, letras muy oscuras y demás. Entonces, en ese contexto, Esteban, es donde se desarrollan gran parte de estos exponentes que lamentablemente, y he de decirlo porque creo que han manchado mucho el legado artístico en algunos casos, han pasado a la posteridad más por sus desmanes que por su arte. Y había otro que después veremos en otro programa, antes de que nos vayamos a comerciales. No, les vamos a hablar después de comerciales, de esto específicamente. Yo recuerdo un grupo también nórdico de dos mujeres que decían que grababan con psicofonías, que parte de lo que se escuchaba detrás eran las voces de los muertos. Ya viene Rubiel a contarnos grupos de música, canciones que supuestamente son cantados por espíritus que están allá en otra realidad. Les recomendamos este libro hoy de Camilla Läckberg, justamente allá de Suecia. La secta se llama.